Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a esperar nada más 1 o 2 minutitos en lo que ingresan todas las personas. Pues muy buenas tardes, les agradezco mucho el poder estar a tiempo y el haberse inscrito a lo que es este webinar que forma parte de los webinars del conocimiento del ciclo, pues ahora sí que especial por esta contingencia que estamos viviendo. Y bueno, justamente pues bueno, el tema que nos reúne el día de hoy tiene que ver con las estrategias de búsqueda de información en línea. Sí, si bien la sesión anterior, ¿sí? El pasado webinar, tuvo que ver más con una herramienta que nos permitía ahora sí que desarrollar videos para más el aprendizaje o la enseñanza de tipo asíncrono. El día de hoy justamente nos vamos a enfocar con un aspecto que tiene que ver propiamente con con lo hola, hola, ¿sí, sí me escuchan? Sí. Sí, yo sí la Okey, escucho bien. okey, perfecto. Igual, para a lo mejor para los que tengan, algún problema, activen, o reinicien la parte de su audio en donde dice silenciar para que puedan, escuchar bien, ¿sale? Bueno, como les comentaba, este webinar ya es más específico justamente en torno a cuestiones que comúnmente tratan las bibliotecas, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la formación de usuarios, específicamente en entender pues distintos mecanismos que nos permiten buscar información adecuadamente, ¿sí? En otras, digamos que en otras generaciones, quizá a lo mejor no nos enfrentábamos a una situación tan cotidiana como lo es tener este exceso de información, ¿sí? De hecho, muchos se plantea ahorita que incluso, bueno, ha sido la primera pandemia o la primera contingencia sanitaria de este tipo, que en la que vivimos con redes sociales, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, digámoslo así, que nos hablan de un exceso constante de información, ¿no? Un exceso que proviene desde los medios de comunicación, desde la parte de sitios web, incluso cadenas de WhatsApp, ¿no? Entonces, todo este exceso de información, pues también no nos permite quizá discernir entre los distintos tipos de información que podamos tener acceso, ¿no? Entonces, digo, más allá de solamente en esa contingencia, se puede aplicar también de manera normal ya posteriormente a esto que estamos viendo, pero sí mucho tuvo que ver el hecho de decir, ok, en esta contingencia, ¿qué situaciones nos enfrentamos como profesores, como alumnos, ¿no? Porque yo sé que también hay estudiantes en este webinar, o incluso también nosotros como profesores posiblemente somos estudiantes en otro nivel académico, ¿no? Entonces, es muy importante como regresar a la base para enfrentarnos como a ese tipo de circunstancias, ¿no? Y bueno, ¿qué elementos vamos a aprender en este webinar? Sobre todo esos 4 puntos, ¿no? Cómo identificar si la información
cualquier tipo de información a lo que nos enfrentamos de forma digital, perdón, es fidedigna o no, ¿sí? A partir de unos principios que les voy a compartir de alfabetización digital. El segundo es cómo buscar recursos académicos en línea, sí, unos tips básicos que les van a ayudar a ustedes para poder hacer una búsqueda mucho más eficiente y mucho más práctica de algunos términos. ¿Dónde buscar recursos académicos? Sí, a partir de la recomendación de algunas bases de datos que les voy a facilitar y que debo decir que incluso, o sea, por la misma duración de este webinar, les voy a hacer llegar el listado, o sea, completo de bases de datos posterior a esa transmisión, con el fin de que también pues tengan más opciones y que no solamente se queden con estas que les vamos a recomendar en esta ocasión. Y finalmente, unos pequeños tips o recomendaciones en torno a cómo saber si el artículo que encontré me es útil para mi objetivo, sí, ya sea de mi objetivo de estudio, mi objetivo de investigación, de tener algún material fidedigno para mi clase, ¿sí? A partir de una lectura estratégica. Eso es lo que vamos a estar conociendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, brevemente voy a entrarme al tema, alrededor de unos 15 minutitos, un poquito más, y posiblemente vemos lo que son dudas, comentarios que se puedan generar. Y finalmente termino con la lista de asistencia con el fin de saber qué participantes están en línea por los que requieran su constancia digital. ¿Ok? Pues bueno, les comentaba de esos pasos o principios que también tienen que ver con la alfabetización digital, ¿no? Es una primera situación que estamos viviendo, una primera pandemia con redes sociales y en lo personal siento que estamos con un exceso total de información, ¿no? Digo, esa situación, digamos que coincide también, o sea, con situaciones incluso sin contingencias, ¿no? Sanitarias, o sea, este exceso de información, pero no sé si a ustedes les ha pasado que incluso en esta cuarentena que hemos estado viviendo, constantemente tenemos, ahora sí que distintos estímulos externos que nos hablan incluso, por ejemplo, ¿no? De que si sí existe el coronavirus, si sí, si no, para qué nos sirve, tan, tan, sí, o sea, para cómo se creó, que si es inventado o no, o sea, ese tipo de cuestiones han rondado, digo, a manera de información, ¿no? Digo, por ponerlo con un ejemplo. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que tendríamos que verificar en torno a una nota? Cualquier tipo de nota de ese tema o de cualquier tema que estemos buscando. Primero, pues revisar quiénes son los autores, ¿no? O sea, saber el lugar de procedencia de ellos, saber el tipo de respaldo institucional que tienen. Digo, en todo caso, por ejemplo, hay diversas noticias en medios de comunicación que a veces no traen autor, ¿no? Pero también habría que rastrear, en este caso, pues, por ejemplo, el origen o incluso la posición, digamos, no solo política, sino la posición en torno a ese tema de la empresa, del medio de comunicación, ¿sí? De la institución. Y sobre todo, o sea, ir buscando en la medida de lo posible, saber qué tipo también pues sí, de formación o de fundamento tiene el autor o los autores de esa información que estamos leyendo. También distinguir entre opiniones y hechos, ¿sí? O sea, nos topamos con el hecho de que muchas noticias incluso hacen uso de adjetivos, de adverbios, de distintos elementos, pues ahora sí que sintácticos y gramáticos, que acentúan o que enfatizan un hecho, pero nos dan a fin de cuentas un posicionamiento, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Digamos, hacernos creer que, por ejemplo, no sé, tal suceso fue lamentable, ¿sí? O que tal suceso se percibió de manera cruel, ¿sí? O sea, cuando la misma redacción hay que ser bien cuidadosos o muy cautelosos cuando estemos leyendo, ahora sí que de distintos sitios o espacios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es lo que muchas veces nos genera que tengamos una postura en torno al tema. Y sobre todo, cosa bien importante, si leemos una noticia que como tal nos puede generar ciertas dudas sobre si es fidedigna o no, hay que hacer lo que le llama la regla de tres, ¿no? O sea, cruzar la información con otras tres fuentes. ¿Para qué? Para ir constantemente, ahora sí que fundamentando un punto de vista y asegurarnos que de verdad sea una cuestión fidedigna. Claro, eso sumado a las distintas recomendaciones extras que les estoy comentando, ¿no? También identificar cuándo fue publicada la información, ¿sí?
O sea, pasa muy seguido que de repente se vuelven a hacer virales distintas noticias, sobre todo en redes sociales o en esas plataformas, distintos contenidos que ya fueron vencidos, ya no están vigentes, ¿no? Y pasa que de repente, eh, me recuerdo ahorita muy específico que de repente divulgan información de personas que ya fallecieron como si fueran algo reciente, ¿sí? O peor aún, incluso llegan a utilizar en distintos contenidos, llegan a utilizar elementos que ya pasaron, ¿no? O sea, recuerdo en esta situación justamente de la contingencia, cuando se empezó a visualizar la situación que vivía en otros países como Ecuador, llegaron a utilizar incluso imágenes de otros ámbitos como, no sé, como ciertas desastres naturales, distintas guerras, en el contenido de que tenía que hablar sobre la situación de que Ecuador ya no tenía hospitales y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias hacen que tengamos un sesgo respecto a lo que estamos, pues ahora sí que aprendiendo, conociendo a partir de la información que consumimos. Entonces, es importante identificar la fecha, saber si es una información vigente, ¿sí? El cuarto punto, pues, justamente tiene que ver con la parte del nivel de profundidad, ¿no? ¿Qué tanto eh, esa información profundiza respecto al tema que se está tratando, ¿sí? Sí, qué tantos detalles nos da, si nos brinda distinta información extra, ¿sí? Y los tres últimos, digamos que van enlazados. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es importante lograr identificar qué objetivo tiene el texto, ¿no? Muchas veces sucede que alguna circunstancia respecto a un suceso le informa, por ejemplo, un comediante, ¿no? O un estandopero. Y con ello no quiero decir que es inválida simplemente por eso, pero muchas veces atienden a cierto tipo de objetivos más que solamente el de informar. O sea, hay que recordar que hay un objetivo de entretenimiento, también educar puede ser otro objetivo, perdón, distraer incluso. Entonces, hay que buscar bien, hacer un uso mucho más reflexivo de esa información que estamos consumiendo y preguntarnos para qué funciona el texto y a quién se dirige, ¿sí? Y eso conlleva el hecho de decir, ok, ¿cómo está presentada la información? Si es a partir de una forma mucho más, sí, mucho más seria, mucho más formal, o si realmente tiene otro tipo de estímulos o contenidos que sean mucho más cercanos al entretenimiento y que por tanto, sí, desvíen de la atención o que busquen solamente lo que le llaman el clickbait, ¿no? El hecho de que la gente pueda dar clic de forma inmediata sin darnos cuenta de si es o no un contenido valioso o verdadero que de verdad nos aporte. Y finalmente también la cuestión de los elementos multimedia, porque hay veces que ciertas noticias o ciertos contenidos a los cuales tenemos acceso, pues también nos brindan profundidad a partir de otros elementos multimedia que ofrecen, ¿no? Tanto líneas del tiempo, algún podcast, algún enlace a distintos sitios que hablen sobre el tema, ¿sí? O que refieran a otras personas o a otras instituciones. Entonces también eso llega a ser valioso para conocer si la información que estamos consumiendo es fidedigna o no, ¿sí? Esos 7 pasos son principios que tiene la alfabetización digital, un poco para también salirnos como de este cliché o de esta idea de que, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que son jóvenes que solamente, que ya tienen el chip, ¿no? El chip digital y que saben hacer todo y que son nativos digitales. O sea, si se fijan, esta contingencia ha digamos que desmitificado este aspecto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son personas que saben utilizar las redes sociales, por ejemplo, pero eso no implica que realmente sepan cómo consumir información o si consumen información correcta o no, o si incluso eso les abona un conocimiento, ¿no? Entonces, imagínense si con ellos que se tenía el cliché o el mito digamos que ya no se está cumpliendo. Ahora con nosotros también es importante seguir reforzando ese tipo de circunstancias para pues tener un uso mucho más crítico de la información y sobre todo que esa información nos abone para aspectos educativos, para aspectos ciudadanos, ¿no? Entonces, una vez teniendo en cuenta ese tipo de consideraciones para cualquier tipo de información, yo sí sugiero que, bueno, cuando realmente tengamos dudas para
para la cuestión, sí, exactamente, sí, 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 así como menciona Lorena en el chat, ¿no? Les está costando trabajo las herramientas formales, sí, totalmente. Eso creo que es parte de ese aprendizaje que nos hemos llevado como profesores en esta contingencia, ¿no? Que también necesitan aprender a manejar no solo las redes sociales virtuales, sino también plataformas que les funcionen a ellos para lograr aprender, ¿no? Entonces, justo este punto que tenemos aquí enfrente, ok, ya tenemos el hecho de que a lo mejor esta información a la que tenemos acceso no necesariamente nos está abonando. Entonces, ¿cómo buscar recursos que de verdad tengan una validez científica, una validez académica, que sean ya comprobables, ¿sí? Que sean verídicos e incluso que tengan esa posibilidad de ser refutables, ¿sí? Porque es parte es un principio de la ciencia, el hecho de que también se pueda refutar, pues justo hay que dirigirnos a una búsqueda mucho más formal, más especializada, ¿no? Y ¿qué es lo que debemos hacer primero? Pues definir, ahora sí que tal cual, de manera específica, qué temas queremos buscar, ¿sí? Quizá eso puede sonar un poco burdo, pero muchas veces buscamos de forma bastante general, ¿no? Y no, ese tipo de circunstancias hacen que incluso los algoritmos pues nos muestren búsquedas mucho más amplias, mucho más ambiguas y no nos demos cuenta de que podríamos definir aún más ese término de búsqueda. Un ejemplo, si es que alguien tuviera dudas en torno a si existe o no el coronavirus, ¿no? Podríamos hacer una búsqueda que, claro, evidentemente habla sobre coronavirus o origen biológico, ¿no? Pero también habría que pensar en que, por ejemplo, el coronavirus es un virus que se ha presentado anteriormente en animales, incluso en personas, ¿sí? Pero aquí la situación es que tendríamos que especificar bien qué tipo de cepa del coronavirus, ¿no? O sea, si ustedes han escuchado, por ejemplo, el SARS-CoV-2 es el nombre correcto de ese virus que está detonando el COVID-19, ¿sí? Entonces, habría que ser muy específico respecto al tipo de términos que estamos utilizando, ¿sí? O sea, justo para hacer así que preparar una cápsula previa a este webinar, ¿sí? Que incluso está rotando en la página de Facebook de mi biblioteca Unedel y Bedel, justo me topé, ¿no? Con que si ustedes colocan coronavirus en algunos buscadores, evidentemente hay mucha información, ¿sí? Sobre coronavirus que hay en animales o otros virus cercanos a ese, ¿no? Es decir, se ha hecho bastante investigación sobre ese tema, pero todavía sigue siendo muy amplia. O sea, tal cual el SARS-CoV-2 que detona en COVID-19 es una cepa distinta y que justamente poco a poco se está investigando más, ¿no? Utilizar palabras o frases clave, ¿no? Como les decía, hay que asegurarnos del término correcto y hay que evitar el uso de artículos, el uso de pronombres, el uso de adverbios o adjetivos, ¿sí? O sea, no nos sirve investigar tal cual el virus SARS-CoV-2, ¿no? O sea, ya el y de, ya ese tipo de palabras no nos funcionan, los algoritmos no las toman en cuenta como tal, entonces mejor restringirnos a los términos clave, ¿sí? En la mañana me preguntaban que, por ejemplo, cómo hacer búsquedas que tuvieran que ver con el hecho de solamente investigaciones que hablan sobre un país, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, lo que yo recomiendo es que se utilice el término de búsqueda, coma, y el país que están buscando, ¿no? Por ejemplo, situación laboral COVID-19, coma, México, ¿sí? Eso puede ser una ruta que podría abonarnos a encontrar documentos académicos que refieran solamente a la situación laboral a partir de este virus en México, ¿sí? Las comillas también puede ser un recurso bastante usable, ¿sí? Porque a partir del uso de comillas uno logra delimitar que esa frase o ese concepto es el que buscamos, es el que queremos, ¿sí? Es el específico. De una u otra forma también utilizar sinónimos o palabras similares o cercanas a eso que estamos buscando. E incluso yo sería una recomendación bastante fuerte en el hecho de buscar términos en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí que afortunado o desafortunadamente, depende del punto de vista, ahora sí que la lengua inglesa sigue dominando también la producción académica y por mucho encontramos más en ese idioma que en otros idiomas. Mismo caso, cuando encontramos un texto y queremos seguir encontrando más porque esto nos sirve, no habría necesidad incluso de solamente enfocarnos a los que ya nos arrojó un buscador,
sino que tendríamos que también buscar en esa bibliografía de ese artículo preciso para que nos lleve hacia otros artículos, ¿sí? Entonces, eso sí es bien, bien importante que tomemos en cuenta, porque a fin de cuentas, ese documento ya está basado, ¿sí? O discute con otros autores, otros documentos, otros contenidos que ya se han dicho previamente. Entonces, es una recomendación que les hago, ¿no? Y finalmente, digo, yo creo que también la utilización de bases de datos de acceso abierto es necesaria, ¿no? Ya ahorita el conocimiento es un aspecto importante, aspecto abierto, y cada vez más está ese movimiento por hacer que el conocimiento no sea solamente restringido, ¿no? Entonces, yo les invito a utilizarlas. ¿Cuáles son? Ahorita les vamos a compartir algunas, ¿sí? No vamos a navegar propiamente en ellas, sino que digamos que es para que ustedes las conozcan. Y de todos modos, les voy a mandar este listado de sugerencias de bases de datos para que ustedes las puedan tener, ¿sí? Pues la primera, que es sobre todo muy bien conocida por todos, que es la de Ese Cielo, ¿sí? Que es una herramienta que nos permite buscar también por revistas, si es que queremos específicas de algún país, o por artículos, ¿no? Entre una o más palabras, aquí es donde hacen la búsqueda, ¿sí? En este caso, lo que es el cielo, ese cielo, también muchos le llaman así, y Redalic son de las más conocidas, ¿sí? Estas dos plataformas, ¿sí? Son repositorios que albergan distintas revistas, tanto latinoamericanas como iberoamericanas, eh, y también albergan el contenido pues, de distintas universidades y centros de investigación, ¿sí? Estos dos portales son de los más usados y son de los que yo recomiendo, son de acceso gratuito. No es necesario, de hecho, de ninguna de esas recomendaciones que les voy a hacer, no es necesario tener que armar una cuenta o suscribirse, no. Es como si ustedes, ahora sí que navegaran en un buscador, así funciona, ¿no? Aquí directo se pone la información. Si se fijan, ustedes pueden buscar por un artículo, por autor, por revistas, por disciplinas, instituciones o países, ¿sí? O sea, son distintas formas de llegar a lo que es su búsqueda. Y tal cual lo que hacen es ingresar el término de búsqueda, ¿sí? Le dan un enter, ¿sí? Esperamos a que cargue. Y finalmente encontramos aquí toda la información, ¿sí? La distinta... Si ven todos mi página, ¿sí están viendo el navegador? Ok, a ver, permítanme, voy a volver a compartirles la pantalla, permítanme. Ya, ahí ya deben de verla, ¿sí me podrían confirmar? Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía, esta de ese cielo, ¿ok? Esta de ese cielo es de las más utilizadas, ¿sí? Esecielo.org. Como les digo, de todos modos les voy a hacer llegar lo que son los links de estas bases de datos para que si no alcanzan a anotarlo correctamente, no se preocupen. Y esta parte también de Redalic, ¿no? Que mira, aquí lo ponen es redalic.org, ¿sí? Y lo que les venía comentando es que podían acceder a hacer la búsqueda a partir de estos, digamos, filtros o opciones de búsqueda. Bueno, ahorita que se cargue correctamente. Entonces voy avanzando con la siguiente que les quiero compartir el día de hoy. Prácticamente todas funcionan muy similar, entonces no hay tanta variación. Google Académico también es bien importante, o sea, que tal cual lo busquen así, ¿sí? O sea, incluso en el buscador de Google pueden entrar y le escriben Google Académico y a partir de eso es que les va a redireccionar hacia esta página, ¿sí? Que es scholar.google.es, ¿sí? Y aquí es justamente donde hacen la búsqueda de su término, ahora sí que deseado, ¿no? Aquí pueden filtrar a partir de los años, ¿sí? Los años de creación de esos documentos por relevancia, ¿sí? Si queremos que incluya patentes, que incluya citas, o incluso aquí podemos verificar cuál ha sido el nuevo
digamos, o más bien el documento más citado entre los que nos arroja, ¿sí? Y artículos relacionados, es decir, ya nos está ahorrando incluso el hecho de estar buscando aún más entre otro tipo de artículos, ¿no? Y algo que nos sí creo que es bastante bueno de esta herramienta es que nos permite crear una alerta, ¿sí? Para poder seguir recibiendo los materiales que ya están creándose día con día, ¿no? Entonces es ahora sí que pues sí, muy útil esta herramienta. Se fijan, bueno, aquí este primer contenido que nos muestra es del 2004, ¿sí? Entonces, se ha estado investigando sobre estos virus, ¿no? Digo, ahora como ejemplo lo podemos conocer, ¿no? Otra herramienta, sí, otra base de datos es esta de base, ¿sí? Desde la Universidad de Bielefeld en Alemania. También es muy útil. Aquí esta herramienta les arroja resultados este, en otros idiomas, no solamente en el español, pero la verdad la recomiendo mucho, junto con esta de Journ, ¿sí? Que es journ.org, también funciona muy parecida a esta de base, entonces son otras que recomiendo, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido, nada más para poder cubrir algunas básicas y de todos modos les recuerdo, les voy a enviar este listado. Este de Dialnet también es totalmente en español. Yo les sugiero también el uso de esta herramienta de dialnet.unirrioja.es, ¿sí? Y a la vez aquí yo les sugiero que, si se fijan, puede haber un filtro por el tipo de documento, ¿sí? Sí, puede ser un artículo de revista, una tesis, un artículo de un libro o un libro. Y también sí podemos, o si queremos que sean textos completos. Yo les sugiero que coloquen aquí en los distintos, ahora sí que en los distintos eh, bases de datos que entren, y hay en algunos específicos que sí tienen que seleccionar que buscan el texto completo, ¿sí? Porque si no les va a arrojar alguno que no necesariamente está de acceso abierto. Todas las que hemos ahorita comentado, Cielo, Redalic, Google Académico, Base, Journ y esta, ¿sí? Son de texto abierto. Aquí nada más, bueno, en esta sí habría que seleccionarlo, ¿sí? Que sí queremos el texto completo para que nos permita tenerlo, ¿sí? Y ya aquí con esto vamos viendo los distintos resultados que nos muestra. Y para terminar en el día de hoy, sí vamos a ver esta que es la de Biblat UNAM, que es bibliografía latinoamericana de revistas de Latinoamérica y del Caribe, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podríamos buscar por disciplina académica, ¿sí? O sea, por ejemplo, podríamos decir, ok, yo estoy buscando con algo que tenga que ver con, por ejemplo, con física y astronomía, ¿sí? Entonces podemos darle a la disciplina y a partir de eso podemos ver aquí las distintas revistas que hay. Entonces ya de forma más precisa, por ejemplo, sabemos que la revista que aparentemente produce más es la Revista Mexicana de Física y aquí le damos en los documentos, en el enlace donde vienen los números, para que nos puedan mostrar los distintos elementos, sí, artículos de conocimiento que ya existen, ¿no? Como les digo, puede haber en inglés, en español, no, el hecho de un país sea de cierta lengua no restringe que pueda recibir también de otro tipo de contenidos, entonces nada más sería una cuestión de buscar la forma correcta, ¿no? Que tenemos. Y se puede buscar, ahora sí que de forma general, por palabra clave, por autor, revista, institución, artículo, o una búsqueda avanzada que es mucho más específica con una combinación de varios filtros, ¿sí? Esos son los que les quería comentar el día de hoy principalmente. Hay más, sí, hay muchos más de hecho, tanto en inglés como en otros idiomas, pero sí es digo, son bastantes, de todas maneras les mandaré la lista y ya conforme ustedes requieran podrán ver incluso los que son más específicos de su área, ¿sí? Y para la parte, bueno, ya nada más muy breve de cerrar el tema, para pasar a algunos comentarios, a unos cuantos comentarios. ¿Qué les sugiero cuando ustedes ya encuentran ese artículo que ustedes creen que les va a ser útil? Pues hay que hacer una lectura estratégica, ¿sí? ¿A qué me refiero con estratégica? Hay veces que no tenemos realmente el tiempo, ¿sí? O la calma para poder leer un artículo de 30, 40 páginas, ¿sí? Pero yo les sugiero que hagan distintos esos pasos que les sugiero para poder darse cuenta de si sí este artículo les sirve, ¿no? Primero revisar el título, ¿sí? Ahí viene un título bien armado, debe de contener todas las palabras clave necesarias para saber si nos es útil o no.
leer el resumen del artículo, porque es prácticamente, como su nombre bien lo dice, cuando están bien hechos, porque digo, a veces varía que no necesariamente están bien hechos, cuando están bien hechos indica absolutamente todo el proceso de la investigación. Entonces, ahí es donde debe de venir. Posteriormente, leer las conclusiones, ¿sí? Porque ahí es justamente donde sabemos si nos va a ser útil o no el hecho de tener ese artículo, ¿sí? Porque vemos ya lo que se logró con esa investigación. Después continuar con la metodología, con el fin de saber si también es cercano al paradigma que nosotros estamos utilizando o que nos interesa. Y finalmente leer la discusión de los resultados para saber con qué tipo de autores dialoga, ¿sí? Saber el tipo de postura que tiene frente a ese fenómeno y con esto pues darnos cuenta de si es algo mucho más, algo cercano a lo que estamos buscando de acuerdo a nuestra clase, nuestro proyecto de investigación, ahora sí que ejercicio analítico de cualquier tema. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención. Me gustaría en estos últimos casi 7 minutitos saber si hay alguna duda o algún comentario sobre este tema. Igual si ya gustan activar también sus micrófonos. Ujú. ¿Alguna duda o algún tema o algún comentario también? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Neida Lizeth Moreno Cárdenas. Soy docente en una universidad en línea y bueno, solamente como comentario me pareció muy interesante la sesión. Estos aprendizajes me parece que son muy esenciales. De hecho, me gustaría compartirlos también con mis estudiantes. Estas bibliotecas, voy a estar muy pendiente de que nos envíe estos enlaces y compartirlos con ellos porque ha pasado que nosotros solemos eh, pues diseñar actividades para que ellos busquen en otras fuentes de información y siempre son las mismas, muy limitadas y no son tan confiables. Entonces, esto yo siento que les va a abrir un panorama mucho más amplio para que, como usted dijo, ¿no? Puedan consultar fuentes que sean confiables y aparte tienen la opción de comparar con otras referencias, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, le agradezco mucho que nos haya compartido estos materiales y igual voy a hacer todo lo posible por compartirlo con mis estudiantes. Ujú. No, pues muchas Gracias. gracias. No, gracias a usted, maestra. Y claro que sí, de todos modos se los voy a enviar vía correo electrónico. Las vamos a subir a YouTube. De hecho, nada más sí estamos, ahora sí que tardando un poquito, digo, ustedes saben, por la misma carga laboral. Pero incluso hoy, en un rato más, voy a subir la de la semana pasada. Entonces, nada más les pido un poquito de paciencia para poder tener todas los webinars listos en YouTube y también posterior a todo esto, en la base, con sus correos electrónicos que tenemos de registro, le vamos a enviar lo que son, bueno, en este caso el listado de bases de datos para que los puedan tener porque son demasiadas, incluso hay unas muy especializadas por área de conocimiento, ¿sí? O sea, por ejemplo, incluso hay unas de ingeniería mecánica, otras de biología, otras de educación, entonces son muy especializadas, pero también se las vamos a hacer llegar las que tenemos nosotros, las que utilizamos. Y como les digo, algo muy necesario, importante de destacar es que son de acceso abierto, no nos implican una inversión ni monetaria, ni mucho menos ni a nivel institucional, ni a nivel individual, lo cual es bien importante pues para seguir preservando esta cuestión del acceso al conocimiento, ¿no? Entonces se la vamos a hacer llegar para que nada más ahí nos tengan un poquito de paciencia y calma, pero con gusto se los haremos, se los enviaremos a su correo electrónico, ¿sí? De acuerdo, muchísimas gracias. Y qué bueno que comenta lo de la sesión anterior, porque yo tuve esta invitación, por así decirlo, a estas conferencias, pero ya a partir de que ya se había vencido la primera. Mm. Entonces digo, bueno, a partir de la segunda me voy con todas las demás sesiones y pues le agradezco mucho por compartir también el material de la sesión anterior. Ujú. No, pues no hay de qué, maestra. Mucho gusto. Bueno, pues si no hay más comentarios o dudas, voy a pasar a hacer el nombramiento de lista, sobre todo por los que solicitaron su constancia de asistencia. Recuerden que si toman cuatro de 5 webinars, les vamos a dar una constancia por el hecho de pues, asistir a este ciclo de webinars del conocimiento por la contingencia 2020. ¿Ok? Les pido, por favor, que cuando escuchen su nombre me puedan decir presente, ¿sí? O aquí, para saber que están en línea. Ana María Vega, Presente.
Aida Concepción Pérez. Presente. Miriam Hernández. Ricardo Villegas. Presente. Y también está Miriam Paredes. Miriam Paredes. A ver, tengo aquí. No me anoté, maestro, pero está Miriam, soy Miriam Paredes Ferro. Ah, ok. Ya recuerdo, maestra. Ok. Gracias por decirme. Ajá. Entonces, continúo con Oscar Gabriel Torres. Ana Gabriela Rojas. Presente. Jesús Eduardo Flores. Ana Vázquez. Presente. Ajá. Nancy Verónica Martínez. Presente. Margarita Becerra. Nancy Paola Gómez. Presente. Ajá, gracias. Lluvia Lorena Salas. Hola, ¿qué tal? Presente. Ajá, gracias. Emilio Carlos Ayala. Hugo Mario Alavés Alcázar. Neida Lisset. Presente. Ajá. Leticia Elizabeth Franco. Paola Verónica Llamas. Presente. Ajá. Y la maestra Miriam. Ok, perfecto. Pues bueno, les agradezco mucho su asistencia y como les comento, incluso vamos a subir cada uno de los webinars a YouTube. Y además de posterior a terminar todo este ciclo de los webinars, vamos a hacer un formato especial de Adobe en donde van a contener como toda esta información, los enlaces a cada uno de los webinars y pues a ver que toda la información concentrada para que la tengan en una sola vista. Así es que, pues bueno, les agradezco mucho el interés. Si saben de otras personas que quieran inscribirse a estos webinars, son bienvenidos, obviamente en el mismo enlace donde ustedes se inscribieron. Así es que pues lo importante ahora es circular el conocimiento que nos pueda ayudar, sobre todo en este momento de contingencia, ¿no? Que necesitamos otros recursos y que también cambiamos de prácticas. Entonces, pues bienvenido sea. ¿Sí? Pues bueno, les agradezco mucho y estén atentos a los próximos webinars y para que puedan acceder si es que ya se inscribieron. Y de todos modos, estoy a sus órdenes en el correo electrónico que apareció en la presentación y les agradezco mucho su asistencia. Gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego igualmente. Bueno.